Empieza la semana y sinceramente esto ya parece una película repetida desde hace 2 meses. La misma narrativa constantemente. Todo está bajo control. Las tensiones se moderan. El mercado mantiene calma. Y la realidad es que cada semana aparece un nuevo foco de incertidumbre. Eso sí, al menos el movimiento del Brent vuelve a colocarse por debajo de los $100. Y eso da un pequeño respiro a los mercados, porque mientras el petróleo no se dispare, las bolsas siguen aguantando, la inflación no vuelve a explotar y Estados Unidos puede seguir vendiendo la sensación de estabilidad. Pero cuidado, porque mientras se intenta transmitir calma, Rusia vuelve a endurecer el conflicto. China sigue mostrando debilidad económica y Bitcoin comienza a construir una estructura técnica muy interesante. Quédate porque vamos a explicarlo todo bloque por bloque. Rusia parece estar aumentando la presión militar sobre Ucrania, justo en un momento en el que el mercado intenta comprar la idea de que la tensión global está más controlada. Y aquí entra la clave. Muchas veces antes de una posible negociación, una de las partes intenta llegar a la mesa con la máxima fuerza posible, es decir, Rusia puede estar intentando acelerar el desgaste, aumentar la presión sobre Kiev y demostrar que todavía tiene capacidad ofensiva para forzar un acuerdo desde la posición más favorable. Pero al mismo tiempo lanza una amenaza muy clara, con el misil Oeshmyr. ¿Y qué significa esto? No es solo una amenaza militar, también es un mensaje político y psicológico. Rusia está diciendo, puedo escalar todavía más si sigo siendo presionada. Y eso es muy importante para los mercados, porque aunque desde Estados Unidos se intente vender que todo está bajo control, la realidad es que todos los focos de tensión no desaparecen. Oriente Medio puede relajarse temporalmente, pero Ucrania vuelve a calentarse. Y cuando una potencia nuclear introduce en la narrativa un misil como el Oeshmyr, el mensaje es claro. Cuidado con pensar que el conflicto está terminando. Por eso, yo lo veo así. Rusia probablemente intenta cerrar esta fase del conflicto, pero no desde la debilidad, sino desde la presión. Golpear más fuerte, generar miedo y después negociar. Y esa es precisamente la trampa para los mercados. Comprar la calma demasiado pronto. Porque mientras las bolsas siguen cerca de máximos, debajo continúan las guerras, la deuda, las sanciones, el gasto militar y la incertidumbre geopolítica. Y en este entorno es donde Bitcoin vuelve a entrar en la conversación. No porque sea inmune a las caídas, sino porque cada vez más inversores empiezan a preguntarse qué valor tiene un activo escaso y descentralizado en un mundo donde las tensiones nunca desaparecen del todo. Pero mientras toda la atención está puesta en Rusia y en Oriente Medio, ojo porque en China también se están moviendo cosas muy importantes. Bloomberg publica esta mañana cómo Pekín está endureciendo el control sobre la salida de capitales. ¿Y esto qué significa realmente? Que muchos inversores chinos están intentando sacar dinero fuera del país y China empieza a preocuparse seriamente. Porque cuando un gobierno endurece controles sobre el dinero, normalmente no es una señal de tranquilidad. Y aquí entra este gráfico que estamos viendo ahora mismo, porque esto es importante entenderlo bien. Aquí no estamos viendo ni Bitcoin, ni petróleo, ni la bolsa. Estamos viendo cómo están subiendo los rendimientos reales del bono americano a 10 años. Traducido fácil, el dinero en Estados Unidos sigue siendo caro y los bonos americanos siguen ofreciendo rentabilidades atractivas para grandes inversores. ¿Y qué provoca eso? Que mucho capital del mundo quiera ir hacia Estados Unidos buscando seguridad y rendimiento. Y aquí aparece el problema para China. Porque si inversores chinos empiezan a mover dinero hacia activos americanos, Pekín pierde liquidez, pierde control y aumenta la desconfianza interna. Por eso Bloomberg habla de restricciones al flujo de capitales y de multimillonarios perdiendo enormes cantidades tras las nuevas medidas. Y fijaros en un detalle muy importante. Aunque el petróleo esté relajándose un poco, aunque los mercados intenten vender calma, los rendimientos americanos siguen siendo altos. Es decir, el mercado todavía no termina de creerse del todo
esa narrativa de tranquilidad, porque por debajo sigue existiendo muchísimos problemas. La deuda, tipos altos, desaceleración económica y tensión geopolítica. Y ojo, porque Wall Street hoy ha cerrado relativamente fuerte y cada vez parece más claro cuál es la obsesión real del mercado, la inteligencia artificial. La gráfica que estamos viendo es una auténtica barbaridad. OpenAI y Anthropic están comprometiendo cientos de miles de millones con gigantes como Microsoft, Oracle, Google, Amazon para construir infraestructura relacionada con la inteligencia artificial. Y esto ya no parece simplemente una moda tecnológica pasajera. Estamos hablando de una carrera brutal por dominar centro de datos, energía, chips y capacidad de computación, porque quien controle esa infraestructura probablemente controlará gran parte de la próxima década. Y aquí es donde mucha gente todavía no termina de conectar las piezas, porque todo el boom de inteligencia artificial indirectamente también beneficia a la minería de Bitcoin. ¿Por qué? Porque muchas minerías ya tienen precisamente lo que ahora más valoran las grandes tecnológicas: energía contratada, refrigeración, terrenos, infraestructura eléctrica y potencial computacional. Y eso, algunas mineras empiezan a colaborar o incluso reconvertir parte de su negocio hacia proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Hice un vídeo relacionado con este tema. Y esto es importante entenderlo, porque al final toda esta narrativa también ayuda a reforzar parte de la infraestructura que sostiene el ecosistema de Bitcoin. Y ahora sí, nos vamos al gráfico de Bitcoin. Ojo, no estoy afirmando ningún patrón técnico exacto, pero sí empieza a dar una sensación de posible agotamiento vendedor. Yo me atrevo a decir una figura de hombro, cabeza, hombro invertida, aunque técnicamente no tiene la forma correcta. Después de tanta tensión estos días sobre Rusia, sobre China, Oriente Medio, buenos disparados, Bitcoin hizo una barrida fuerte hacia la zona de los $74.000 y desde ahí está reaccionando con bastante fuerza. Y eso es precisamente lo interesante, porque con todas las noticias negativas encima de la mesa, muchos esperaban una caída mucho más agresiva. Sin embargo, Bitcoin sigue resistiendo bastante bien. Y ahora llega la gran pregunta. ¿Estamos viendo simplemente un rebote temporal o realmente Bitcoin está construyendo una estructura para volver a atacar los 80? Porque esa será la clave. Ver si rompe los 80 con contundencia o si el mercado vuelve otra vez hacia zonas mucho más bajas, por ejemplo los $60.000. Te leo en comentarios. Y recuerda, esto no es recomendación de inversión, simplemente es mi forma personal de interpretar el mercado y cómo yo lo veo. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, activa la campanilla, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.